Buenas chicos, este es el segundo video que les prometí. En este video vamos a ir leyendo su libro, vamos a ir viendo las páginas que les mandé a leer, que son de la página 38 a la 41, y la tarea es resolver los ejercicios de la página 42 del texto, sin el ejercicio 4. El 4 no lo van a hacer porque el 4 es aplicar operatoria combinada con todas las propiedades, y nosotros no estamos recordando todavía todas las propiedades, entonces por eso el 4 no lo vamos a hacer. Serían los ejercicios de la página 42, del 1 al 7 si no me equivoco, pero sin el 4. Ahora vamos a mostrar su libro y vamos a ir leyéndolo y vamos a sacar apuntes de su libro. Entonces, en este video vamos a hacer un resumen de conceptos, página 38 a la 42 del texto de estudio. Objetivo, realizar una lectura comprensiva, y la lectura comprensiva, chicos, que ustedes van leyendo, van entendiendo lo que leen y van sacando apuntes de los conceptos de las páginas 38 a la 42 del texto de estudio. Eso vamos a hacer. Entonces voy leyendo el libro y a medida que encontremos algo importante, yo lo voy a ir resumiendo acá en esta pizarra. Vamos al libro. Página 38 de su libro dice tema 2, potencias. Ya terminamos los números racionales y empezamos las potencias que aparecen acá. Dice potencias de base y exponente entero y aparece este problema. Juan y Andrea resuelven ejercicios de potencias. Sale Juan que la potencia es menos 2 elevado a 3. Se fijan, es una que hicimos en el video anterior y aparece con paréntesis. Y Andrea tiene menos 2 elevado a 4 y también aparece con paréntesis. ¿Qué hacen ellos? Resuelven cada uno su potencia, resuelven cada uno la multiplicación y les da los resultados. Su profesor lo revisa y les dice que ambos cálculos están correctos. Comprueba los cálculos usando calculadora. Bueno, usted lo comprueba. ¿Qué relación observas entre cada potencia y su resultado? Explica. ¿Qué deberíamos observar, chicos? Primero, que ambos ejercicios tienen base negativa, ¿sí? Juan tiene menos 2 elevado a 3 y Andrea menos 2 elevado a 4. Ambos son negativos. Segunda cosa que deberíamos observar, que ambos están con paréntesis para que identifiquemos que la base es menos 2. Tercera cosa, que si me fijo en el exponente, me doy cuenta que del signo del resultado. El de Juan es un exponente impar, entonces el resultado debería ser negativo. Perfecto. El de Andrea es un exponente par, entonces yo debería darme cuenta que su resultado es de signo positivo. Esas son las relaciones que deberíamos observar. Luego aparece una tabla. Completa la siguiente tabla y luego responde. Fíjense acá, aparecen potencias todas de base negativas, multiplicación iterada, es decir, que usted haga la definición de potencia, el resultado, y acá aparece una pregunta, exponente par o impar. Lo que antes les dije, si es de base negativa con exponente par, va a ser positivo el resultado. Si es base negativa con exponente impar, va a ser negativo el resultado. Entonces, dice, ¿qué signo tiene el resultado de una potencia cuya base es un número negativo? Va a depender totalmente del exponente. Si el exponente es par, va a ser positivo. Si el exponente es impar, va a ser negativo. Entonces, ese es el primer apunte que podemos tomar de su libro, que de hecho ya lo tenemos resumido en el video anterior. Pero simplemente lo vamos a resumir acá, que si el exponente, en este caso vamos a tomar la potencia como a elevado a n, ¿sí? Entonces, si el exponente es par, obviamente con base negativa, con el a negativo, es decir, con a perteneciente a los enteros negativos, ¿qué va a ocurrir? Que el resultado tiene signo positivo. Resultado es positivo. En tu libro lo van a resumir con letras, chicos, que los voy a explicar. Y si ocurre que el n es impar, respetamos lo mismo con a perteneciente a los enteros negativos. El resultado es negativo. Ya, ese es el primer punto que ya lo habíamos visto. Ya, este sería el apunte número 1. Vamos a su libro. Dice, al igual que las potencias que tienen como base un número natural, es decir, números positivos, las potencias que tienen como base un número negativo y exponente natural se pueden considerar como una multiplicación iterada. Aquí simplemente les hacen el resumen de la definición de potencia, nada más, que es una multiplicación del mismo número una cantidad de veces que dice el exponente. Y acá les resumen la propiedad
del exponente par-impar. Una potencia cuya base es un número entero negativo dará como resultado un número positivo si el exponente es par. Y dará como resultado un número negativo si el exponente es impar. Ven, ahí lo resumen y acá lo representan con letras. Al representar simbólicamente esta relación se tiene que si A pertenece a los negativos y N pertenece a los naturales, se cumple que si N es par, aparece esta relación. A elevado a N es mayor a 0. Lo único que está diciendo es que el resultado va a ser positivo, porque dice mayor a 0. Si N es impar, entonces A elevado a N es menor a 0. Lo único que dice es que va a ser negativo, dice menor a 0. Acá lo colocan con palabras y acá con símbolos, pero es la misma regla de antes. Luego dice, atención, recuerda la regla de los signos para la multiplicación de números enteros. Y aparece la regla de los signos y dice, ejemplo 1. El resultado de este valor es igual que el de este otro. Ya, acá lo único que hacen, chicos, es darles un ejemplo en su libro de que no es lo mismo calcular una potencia con paréntesis y una sin paréntesis. No es lo mismo. Si la calculamos nosotros en nuestra pizarra, como segundo apunte, si queremos calcular menos 5 elevado a 4 sin paréntesis, va a ser totalmente diferente a menos 5 elevado a 4 con paréntesis. En este caso el menos yo lo bajo y calculo solo 5 elevado a 4 porque él es la base. Y 5 elevado a 4 va a ser 5 por 5 por 5 por 5. Eso me va a dar 625. Pero en este caso el menos está fuera porque la base es solo el 5. Y va a ser totalmente diferente a este, porque en este caso la base es menos 5. Por la propiedad, como la base es menos 5, es un negativo y el exponente es par, el resultado es positivo. Entonces en este caso me va a dar solo 625. También yo lo puedo calcular como menos 5 por menos 5 por menos 5 por menos 5 y voy a llegar a esto. Entonces, ¿qué apunte sacamos? Que no es lo mismo calcular una potencia con un paréntesis a que sin un paréntesis. Hay que tener mucho cuidado en esa escritura. Ya, sigamos con su libro. Acá dice, para responder a la pregunta, puedes seguir estos pasos. Acá lo resuelven. Lo mismo que yo le explico, ahí lo resuelven paso a paso. Eso usted lo va leyendo tranquilamente, no lo voy a leer completo, sino que acá le van explicando paso a paso el ejercicio. Conceptos. Esta se me olvidó, chicos, explicársela en el video anterior, así que lo vamos a ver acá. Cuando el exponente de una potencia es 0, su resultado es 1, siempre que la base de la potencia no sea 0. Acá la propiedad que aparece es cuando yo tengo cualquier número elevado a 0 y el resultado siempre era 1. Esa era una propiedad que vimos el año pasado y se me olvidó colocarla en su otro video. Entonces, apunte número 3, la propiedad que sale acá en el libro. Entonces, número 3, ¿cuál sería la propiedad? La del exponente 0. Si yo tengo una potencia de base A con A en los enteros, elevado a 0, el resultado siempre me va a dar 1. Siempre. Pero el único número que yo no puedo considerar es que el A sea 0. De hecho, si usted quiere colocarlo en su celular o en su calculadora y me coloca 0 elevado a 0, esto le va a dar 1 en su calculadora. Le va a dar infinito o le va a dar error. Entonces, en este caso, esta propiedad de cualquier número elevado a 0 es 1, siempre que el número que yo tomo en la potencia no sea 0. ¿Qué otra cosa tenemos que entender? Que en su libro aparece una escritura. Dice, el A pertenece a los enteros, ¿sí? O sea, su número entero menos el 0. Y cuando yo quiero escribir eso, también lo escribo de esta manera. Le quito, y quitar la operación de resta, y le quito el número que no me sirve. Y los números se escriben con paréntesis de llave. Entonces, en este caso, esta escritura que está en su libro, A pertenece a todos los enteros sin el 0. Esa es una nueva escritura. Esta propiedad es cierta, pero sin eso. Entonces, ejemplo, si yo quiero calcular 5 elevado a 0, eso siempre me va a dar 1 por la propiedad. Si yo quiero calcular un medio elevado a 0, eso me va a dar 1 por la propiedad. Si quiero calcular menos 2 con paréntesis, elevado a 1. Esa es la propiedad más básica que vimos el año pasado. Seguimos con su libro. Ya, entonces, cuando el exponente de una potencia es 0, su resultado es 1.
siempre que la base no sea 0. Y eso mismo está escrito acá con símbolos. Le acabo de explicar esta escritura. Atención, z menos el 0 significa que se considera el conjunto de los números enteros, pero menos el 0. Cuando nosotros queramos quitar algún número porque no nos sirve, se escribe de esta forma. El conjunto en que estoy trabajando, en este caso los enteros, y yo le aplico la resta y le coloco el número que no me sirve. Luego dice ejemplo 2, verifica con un ejemplo la propiedad. Y aquí ellos la verifican con el número 3. Entonces esto se lo voy a explicar en la pizarra, chicos. Ustedes tienen que ir leyendo su libro y yo le voy tomando apuntes. Para esta propiedad, ¿qué hacen ellos? Toman 3 dividido 3. Yo sé que 3 dividido 3, eso es 1. Sí, lo tengo súper claro. Pero esto también lo puedo escribir como una potencia. Este 3 lo puedo escribir como 3 elevado a 2. ¿Sí? Es solo 3. Y lo voy a dividir con 3 elevado a 1. ¿Sí? Es solamente eso. Que debo recordar que había una propiedad de división. Cuando tengo división de igual base, conservo la base y resto los exponentes. 1 menos 1, 0. Que me doy cuenta que este problema tiene dos resultados. Puede ser como elevado a 0 o como 1. Como son el mismo problema, significa que estas dos cosas son iguales. Es decir, que 3 elevado a 0 efectivamente es 1. Esto que yo les expliqué acá lo hacen en su libro. Vamos a su libro. Aquí está. Verifica con un ejemplo y aquí van haciendo paso a paso lo que yo les expliqué. Y ustedes lo pueden hacer con diferentes números. Acá le dicen con 3, pero pueden hacerlo con cualquier otro. Se va a cumplir. Ya, vamos a la siguiente página. Dice, hasta ahora has calculado potencias con exponente positivo. Pero, ¿qué sucede si el exponente es un número negativo? Por ejemplo, calculemos el valor de 2 elevado a menos 3. Ese lo hicimos en el video anterior que yo se lo hice paso a paso. Acá se los van a hacer también y les dicen que si se utiliza alguna propiedad de potencia. Hagámoslo en nuestra pizarra y luego leemos su definición. Ya, están preguntando entonces por 2 elevado a menos 3 en su libro. Vamos a nuestro apunte número 4. Piden calcular eso. ¿Cuál será el valor de 2 elevado a menos 3? ¿Qué sé yo que es exponente negativo? Entonces debo hacer la propiedad. Primero la base debe ser una fracción. Ya, la parto con 1. Entonces queda como 2 partido 1 elevado a menos 3. ¿Qué sé yo? Que este lo debo cambiar por su inverso multiplicativo. Su inverso multiplicativo es un medio. Entonces lo cambio por un medio. Y si yo cambio este número por su inverso, el menos 3 cambia a positivo, cambia a 3. Y luego yo resuelvo esto, que puede ser como 1 elevado a 3, 2 elevado a 3. Generalmente este exponente de acá, este 3, no lo escriben, chicos, porque siempre me va a dar 1, en este caso. Entonces 1 elevado a 3 es lo mismo que yo lo deje como solo 1. O también lo puedo calcular y quedaría como 1 parto 1 octavo. Entonces aquí simplemente me preguntan cómo se calcula esto y aquí hicimos eso. ¿Qué sale en su libro? En su libro sale el resultado. Y acá también hacen el proceso, pero lo hacen con la división de potencias. División de igual base. Conservo la base y resto los exponentes. ¿Se fijan? Y luego acá lo transformaron con el 1. Es un poco más complicado, pero ambas formas son correctas. Conceptos. Aquí ya va a salir la propiedad que hicimos nosotros, pero explicada. Si el exponente de una potencia de base natural es un número entero negativo, es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 3, 5 elevado a menos 1, aquí hablan de positivo, la base, elevado a un número negativo. Su valor será igual al del inverso multiplicativo, el paso 2 que hacemos nosotros cuando cambiamos nuestra fracción por su inverso, cuyo exponente es positivo. Y ese es el paso 3, cuando nosotros tomamos nuestro exponente negativo y lo cambiamos a positivo y luego lo calculamos. Acá la tienen escrita con palabras. ¿Sí? Lo mismo que hacemos nosotros y acá con símbolos. Esta propiedad también se cumple si la base de la potencia es un número entero distinto de 0. Y a lo que se refiere es que acá abajo, en nuestra fracción, el número no puede ser 0. Porque si es 0 la fracción no existe, nada más.
Luego dice, calcula el cociente entre 3 elevado a 7 y 3 elevado a 9 y escríbelo como potencia. Ya lo vamos a hacer en nuestra pizarra. Y luego vemos que aparece en su libro. Entonces, número 5, calcula el cociente entre 3 elevado a 7 y 3 elevado a 9. 3 elevado a 7 y 3 elevado a 9, calcular el cociente es calcular la división. Entonces voy a calcular la división entre 3 elevado a 7 con 3 elevado a 9. ¿Qué debo recordar yo? Que hay una propiedad de potencias de división y es la de igual base. Conservo la base y resto los exponentes, o sea, resto 7 con 9. No es lo mismo hacer el cociente de 3 elevado a 9 con 3 elevado a 7 que esto, porque al restar en este caso me va a dar negativo. Entonces me va a quedar 3 elevado a menos 2. Y ahora, ¿qué ocurre? Tengo un exponente negativo y debo hacer lo del apunte número 4. Voy a convertirlo a fracción, sería 3 partido 1 elevado a menos 2. Siguiente paso, este lo cambio por su multiplicativo. Sería 1 partido 3. Siguiente paso, ese menos 2 lo cambio a 2, al positivo. ¿Se fijan que es la definición de su libro? Y luego ya lo calculo. Lo puedo dejar como 1 y este como 3 elevado a 2, le puedo dar el valor que es 1 y este sería 3 por 3, que sería 9. ¿Cuál de las dos escrituras es correcta? Ser que cualquiera tenga en su libro. Ya, vamos a su libro. Entonces acá ellos lo resuelven, calculan los valores, lo resuelven con potencia, fíjense acá, 3 elevado a menos 2, y ese 3 elevado a menos 2 lo escriben acá como potencia y acá calculando su valor. Cualquiera de las dos es correcto. Yo le explico paso a paso, acá solamente colocan el resultado. ¿Qué viene después? Bueno, algunas preguntas que usted puede pensar. Ejemplo 4, calcula el valor de menos 2 elevado a 4 y menos 3 elevado a menos 3. Hasta aquí nosotros vamos a llegar, porque después viene un ejemplo de propiedades y no estamos repasando las propiedades, solamente conceptos básicos. Entonces, hasta este ejemplo, hasta el ejemplo 4, usted debería leer su libro. Entonces, vamos a hacer los otros dos ejemplos. Menos 2 elevado a menos 4 y menos 3 elevado a menos 3. Ya, apunte 6. Su libro pide calcular esto, menos con paréntesis, elevado a menos 4. Ya primero, recordando hacer fracción. Entonces el menos 2 lo parto por 1 y lo elevo a menos 4. ¿Qué dice la definición? Que esta potencia la cambio por su inverso multiplicativo. Entonces va a ser 1 partido menos 2. Y que este exponente lo cambio a positivo. Y ahora yo lo puedo calcular. Puedo dejarlo como 1 y menos 2 elevado a 4 me va a dar 16. O también puede ser que lo dejen como potencias en su libro. De esta manera. Cualquiera de las dos formas es correcta. Y luego pide calcular menos 3 elevado a menos 3. Listo. Cambio esta, que sería más partido 1. Y ahora hago la propiedad, que me dice la propiedad, cambio esta base por su inverso multiplicativo. Ahí cambio el exponente por el positivo. Ahora la resuelvo. Puede ser que quede 1 y este lo calculen, que me va a dar menos 27, o que lo dejen potencia. De esta manera. Cualquiera de las dos fue correcta. Obviamente yo prefiero que lo calculen cuando tengamos que ver propiedades, pero puede ser que aparezca de cualquiera de estas dos formas, con el resultado así calculado o estado en potencia. Veamos qué aparece en su libro. En su libro resuelven el ejercicio, fíjense, y aquí está expresado como potencia, y acá el resultado. ¿Sí? Cualquiera de los dos está correcto, y aquí lo van haciendo paso a paso. Y el siguiente también. Fíjense que acá está expresado como potencia o calculado con el valor que sería este. La única diferencia es que ese menos que tenemos en el denominador, luego simplemente lo cambiaron de lugar para que no se enrede el signo. Pero se fijan que cualquiera de los resultados está correcto. Ya, puede ser como potencia o con su valor.
Este de acá no lo tienen que hacer porque no hemos visto el repaso de las propiedades, de todas las propiedades de potencia, solo esas básicas. Entonces, chicos, después de esto tienen que irse a esta página, que es la página 42. Resuelven tu cuaderno las siguientes actividades y procedimientos que has estudiado. Hacen todos los ejercicios que aparecen acá, menos el 4, porque el 4 dice realiza operaciones con las propiedades y no hemos visto todas las propiedades, no las hemos repasado. Entonces solamente hacen la página 42 menos el ejercicio 4. Eso, chicos, espero que estén muy bien, que les haya servido, lean sus páginas del libro, vean este video para complementar esa lectura y nos vemos la siguiente semana.